Bueno, buenos días a todos, buenas tardes. Siendo las 4:04, vamos a empezar con esta jornada del Comité de Urooncología Molecular, tercer año consecutivo del Comité de Biología Molecular enfocado en enfermedades uroteliales. Siempre vamos a hacer lo mismo: presentación de un pequeño caso clínico, discusión del aspecto de la biología molecular y tercero, discusión del impacto terapéutico que podría tener esta alteración. Con respecto a este caso, es un paciente de 76 años con antecedentes de obesidad e hipertensión que consulta a la guardia en mayo del 21 por retención aguda de orina asociado a deterioro del estado general. Ahí le hacen una ecografía, confirman la retención aguda de orina, ven una próstata grande, heterogénea, le colocan una sonda vesical y, motivo por esto, le realizan estudios. Dentro de los estudios que se realizaron, tenemos de 736 y le piden imágenes. Tenemos estas imágenes que muestran adenopatías mediastinales, algunos nódulos chiquititos pulmonares, algunas lesiones óseas. Se pide un centellograma que muestra al menos 4 lesiones metastásicas. En este contexto se sugiere la biopsia de la próstata y confirma que es un adenocarcinoma Gleason 9, 4+5, que compromete el 100% de los cilindros. Con respecto a la clasificación clínica de este paciente, es un paciente que tiene enfermedad visceral y por lo que tiene enfermedad de alto volumen por Charted y de alto riesgo por Latitude. Y teniendo en cuenta esto, está la discusión de cómo es la mejor forma de tratar a este paciente. Una opción sería hacer tratamiento con ARPI y análogos solamente, o hacer tratamiento con ARPI, análogos y docetaxel. Acá podemos ver cómo en el Charted, que comparaba justamente esta estrategia en pacientes principalmente con tumores de próstata de novo metastásicos, que se evalúa la secuencia, o sea, tratamiento con análogos docetaxel versus análogos docetaxel y abiraterona, mostrando beneficio en los pacientes intensificados. Por otro lado, podemos ver que este beneficio se pierde en los mayores de 70 años, se pierde el beneficio en sobrevida libre de progresión radiográfica y en sobrevida global, probablemente debido en parte a la toxicidad que tiene este esquema. ¿Y qué otra estrategia de tratamiento posible en estos pacientes? Es el tratamiento con darolutamida. Tenemos el Arasense, que tiene un diseño parecido, que evalúa con pacientes con cáncer de próstata metastásicos, hormonosensibles, sobre todo pacientes de novo, hacer tratamiento con análogos docetaxel versus con docetaxel, análogos y darolutamida, con un claro beneficio, y el beneficio se ve principalmente en los pacientes con alto volumen, como este paciente. Como este paciente es frágil, se recomendó empezar con abiraterona, pernisona, lauprolida. Se hizo láser prostático para poderle sacar la sonda vesical y colocación de catéter doble J. Y en este contexto se envía la muestra del tumor de la próstata a secuenciación. Acá podemos ver cómo tiene un claro beneficio con el tratamiento, una disminución del PSA llegando hasta la negativización que sostiene en el tiempo, y tiene estudios de imágenes que muestran estabilidad de enfermedad tanto a nivel óseo como a nivel centellográfico, y un claro beneficio clínico con negativización del PSA. Entonces, cuando le solicitamos el estudio genético, vemos este resultado que María Emilia nos va a explicar un poquito. Hola, ¿cómo andan? Bueno, el estudio genético que le hicieron a este paciente no es el panel por ahí que vemos habitualmente de NGS, sino que es un panel de 32 genes. Pará, Perdón. está. Es un panel de 32 genes que lo que hace es detectar variantes tanto somáticas como germinales a nivel de genes que actúan en la vía de la recombinación homóloga, y después también analiza 5 genes, también impulsores de tumores. Es un panel que se llama HHR de AMOI diagnóstico, y se hizo sobre una biopsia de tejido con el diagnóstico de cáncer de próstata, como lo que estamos hablando, y vemos que se encontraron dos hallazgos de relevancia clínica, que son alteraciones a nivel de PTEN y de TP53, de todos los genes que se evaluaron. La siguiente. Estos son los hallazgos que se encontraron en este tumor. A nivel de PTEN se encontraron una mutación que es la R130Q,
En TP53 se encontraron otras dos mutaciones, la R377C y la I255S, son todas mutaciones eh, de nucleótido simple, eso es un cambio de un aminoácido por otro. Y por las frecuencias alélicas en las que se encontraron estas mutaciones, son probablemente somáticas, porque son menos del 40%, y están clasificadas como probablemente patogénicas en este tumor, que es el cáncer de próstata. La siguiente, un poco buscando con respecto a la primera mutación, la de PTEN, podemos ver que podemos encontrar tanto mutaciones a nivel germinal como somáticas. Las mutaciones germinales están más que nada asociadas al síndrome de Cowden y al amartoma hereditario, que lo vamos a ver después, y que están clasificadas ya como patogénicas. En cambio, las alteraciones que están asociadas al adenocarcinoma de próstatas son somáticas y están clasificadas como probablemente patogénicas. La siguiente. Y esto un poco para hablar de PTEN. Es un gen que está ubicado en el cromosoma 10, en el brazo Q, posición 23.31, que básicamente tiene dos funciones, una a nivel citoplasmática o de membrana y una a nivel nuclear. A nivel del citoplasma lo que hace es un gen supresor tumoral que regula negativamente la vía del PI3K de la KT. Su mecanismo de acción específico es de una fosfatasa lipídica, que lo que hace es eliminar un residuo fosfato del fosfatilinositol trifosfato a difosfato, y eso lo que hace es regular negativamente esta vía. A nivel del núcleo lo que hace es regular la expresión de RAD51, que es una proteína que está asociada a la recombinación homóloga y a la reparación de roturas de cadenas de ADN. Ay, perdón, que me saltó un cartelito. Pero bueno, en sí la función de esto negativa es básicamente controlar el crecimiento, la proliferación celular, la supervivencia y el mantenimiento de la integridad genómica. La siguiente. Perdón, una pavada, pero por ahí una forma Sí, fácil de pensarla es que Pitén apaga la cascada. claro, Entonces, sí, esta regulación total. negativa, que es lo que dijo María Emilia, sin duda, pero una forma rápida de pensarla es que apagues la señal de off de esta vía molecular. Entonces, si vos tenés el Pitén que está perdido, Ujú. esta cascada está continuamente en on y induce la La proliferación celular. proliferación celular, exactamente. Con respecto a las alteraciones que podemos encontrar en los tumores, como había dicho antes, tenemos tanto mutaciones germinales como somáticas. Las germinales están en el síndrome de Cowden y en el amartoma hereditario, casi en el 80% de los pacientes que tienen estas alteraciones. Las mutaciones somáticas están encontradas aproximadamente en un 7% de todos los cánceres, más frecuentemente en gliomas, en melanomas, en cáncer de endometrio, como vemos en el gráfico, y específicamente en el cáncer de próstata está alterado más o menos en un 18% de los pacientes. La siguiente. Con respecto a las mutaciones que podemos encontrar en este gen, las más frecuentes que vamos a encontrar son de lesiones profundas. Le siguen las mutaciones truncales que van a dar proteínas de terminación, y específicamente la mutación que encontramos en nuestro tumor, que es la R130Q, se encuentra en el dominio fosfatasa de esta proteína y está reportada más que nada en cáncer de endometrio, en cáncer de próstata y colorectal. Y es una de las más frecuentes que podemos encontrar. La siguiente. Con respecto al cáncer de próstata, está estudiado que es un biomarcador de muy mal pronóstico, y la pérdida de este gen varía dependiendo del carcinoma de próstata. Se puede encontrar más o menos entre un 15 y un 20% en los cánceres de próstata primarios o localizados, y este porcentaje aumenta un montón en los carcinomas metastásicos resistentes a la castración, en donde ya va directamente a un 40 o un 60% de pérdida. La siguiente, no sé si quieren agregar algo, igual interrúmpanme. Eh, con, res- con respecto a No, cómo no, podemos... solo que después vamos a hablar un poquito más del factor pronóstico de estas. Sí, ok. Con respecto a cómo podemos estudiar estas mutaciones, más que nada
se puede estudiar por inmunistoquímica, también por FISH, pero es un poco más complicado. La inmunistoquímica es lo más sencillo y lo más barato para poder estudiarla. El gran problema que tienen las próstatas es que tienen mucha heterogeneidad tumoral, con lo cual es medio complicado para llegar a arribar a un diagnóstico. Entonces, y aparte que cuando hacen las funciones de próstata por ahí no va a representar la totalidad del tumor, eh, con lo cual el mejor método para poder estudiarlo va a ser secuenciar el tumor, tanto el tejido como biopsia líquida, eh, que puede servir tanto como para el diagnóstico primario como para la progresión, respuesta al tratamiento, etc. La siguiente. Bueno, y después con respecto al otro gen que encontramos, que era el TP53, también es un gen supresor tumoral que está ubicado en el cromosoma 17, en el brazo P, posición 13.1, que es un factor de transcripción que lo que hace básicamente es controlar el ciclo celular. Dicen que es como el cuidador del genoma, porque lo que hace es controlar a nivel de la transición entre G1 y S en el ciclo celular. Entonces, cuando se encuentra por ahí un daño en el ADN, se activa esta P53 y lo que hace es unirse al ADN y por medio de esa unión evalúa a ver si puede reparar el ADN, lo repara. Y si no se puede arreglar, directamente hace que esa célula progrese a la apoptosis y con eso genera que se produzca una supresión tumoral. En cambio, si hay una alteración a nivel del TP53 y esta proteína pierde su función, lo que hace es generar una progresión, igual que el otro análogo, generar una progresión del ciclo celular con la proliferación tumoral, etc. La siguiente. Eh, Vamos a tomar el TP53 está alterado en más del 50% de todos los cánceres, es una de las alteraciones más frecuentes que podemos encontrar. Y con respecto al carcinoma de próstata, está alterado más o menos en un 28%. Ahora vamos a ver los porcentajes que también cambia mucho dependiendo de si es localizado, metastásico o eh, resistente a la castración. Y también tiene mutaciones germinales asociadas que están asociadas al síndrome de Li-Fraumeni. La siguiente. A diferencia de lo que veíamos en PITEN, las alteraciones más frecuentes que podemos encontrar en TP53 van a ser mutaciones missense o en cambio de sentido. Como veíamos en el otro que eran las de lesiones profundas, acá esta alteración se encuentra mucho menos. Y con respecto a las dos alteraciones que encontramos en este tumor, una de ellas, la I255S, afecta lo que es el dominio de unión del ADN a la proteína, y la otra alteración, que es la R377C, lo que hace es desestabilizar, porque lo que hace el TP53 es unirse en un tetrámero para poder generar esa unión al ADN. Entonces esta mutación lo que hace es desestabilizar ese tetrámero y no puede oligomerizarse, y consecuentemente no puede hacer su función. La siguiente. No pasa. Fede, ¿estás ahí? Capaz que se le colgó internet. A ver, vemos un segundito. Activar No, audio. pero Estoy con problemas ahí está. técnicos. Hoy lo hice pavadas para variar, pero ya va a pasar. A ver, reanudar. Ahora sí. Ahí está. Ahí. ¿No? Listo. Con respecto al P53 en cáncer de próstata, lo mismo que antes, vemos que la tasa de mutación o la pérdida de función va a variar dependiendo del estadio. Podemos ver que en un cáncer de próstata más o menos localizado se encuentra en un 8%, aumenta a un 28 a 36% en carcinomas metastásicos sin castración, y vemos que este porcentaje de pérdida aumenta hasta un 53% en los cánceres resistentes a la castración, con lo cual también este es un marcador de peor pronóstico, y se vio que los pacientes están asociados, o sea, las mutaciones están asociadas a una menor supervivencia, a una progresión mucho más rápida de la enfermedad, y también está asociada a una resistencia a los antiandrógenos de próxima generación. La siguiente. Sí. Y con respecto a las
coalteraciones que podemos encontrar entre estos dos genes, se vio que hay una coocurrencia entre estas alteraciones y está visto que la pérdida de PTEN coopera a que hayan otras alteraciones genéticas, tanto a nivel de la pérdida de supresores tumorales como otras mutaciones en otros genes oncogénicos como KRAS, BRAF, PI3K. Y esto lo que produce es una progresión mucho más acelerada de la enfermedad, mayor progresión a metástasis y que se generen carcinomas metastásicos resistentes a la castración de nuevo eh, desde el principio, digamos. La siguiente. Bueno, un poco lo que había contado María Emilia, que uno ve que los tumores de próstata son heterogéneos intratumoralmente y también es común que en la misma próstata existan distintos focos de tumores que no comparten características clínicas ni moleculares entre sí. Esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta, entendiendo que la biopsia no permite siempre ver el espectro de toda la enfermedad presente en la próstata. Uno puede dividir al cáncer de próstata metastásico o al cáncer de próstata en realidad en una enfermedad heterogénea desde el punto de vista molecular, que hay distintos subgrupos que se caracterizan por alteraciones moleculares específicas. Hay un 53% de los casos que tienen una fusión entre un factor de transcripción de la familia E26 con genes reguladores de receptor androgénico. La más común de todas es esta ERG-TMPRSS2, que es en este subgrupo molecular, que es el subgrupo más grande, donde es más frecuente que se encuentren las alteraciones de la vía de PI3K. Acá podemos ver cómo hay más o menos un 17% de los casos que tienen alteración de PTEN, hay un 2% de los casos que tienen alteración de PI3K, hay un 1% de los casos que tienen alteración de AKT. Si globalmente uno dice cuál es la prevalencia de alteraciones de la vía de PI3K en cáncer de próstata, localizado es un 25%, pero si nos vamos a enfermedad metastásica, esto va aumentando, como ya dijeron, y si nos paramos en enfermedad resistente a la castración, es aproximadamente un 50%, es decir, de cada 2 pacientes, uno va a tener alteración de esta vía. Y se cree que la adquisición de la mutación de PI3K, PTEN o alguno de los elementos clave de esta vía es un paso previo a la adquisición de otras mutaciones y como explicó María Emilia, el tener mutación de PI3K, por ejemplo, o de PTEN, predispone a la mutación de P53 y sabemos que cuando hay comutación de P53 y RB, esto es casi un subrogante molecular de carcinoma neuroendocrino, de una evolutividad biológica muy, muy agresiva. En el cáncer de próstata localizado, tener pérdida de PTEN se asocia a tener un Gleason más alto, a tener enfermedad extraprostática, a tener menos sobrevida y la conmutación de P53 todavía ensombrece el pronóstico. Acá podemos ver cómo en una serie de pacientes con cáncer de próstata metastásico se evaluó la sobrevida libre de resistencia a la castración y de acuerdo a eso se vio la presencia o no de algunas mutaciones. Las mutaciones que se evaluaron fueron RB, PTEN y P53. Si el paciente tenía 2 de estas mutaciones, tenía claramente un tiempo más corto a la resistencia a la castración, tenía claramente menos sobrevida, y si el paciente tenía alguna de estas mutaciones, también implicaba un peor pronóstico, una menor sobrevida y una adquisición de resistencia a la castración más rápida. Sabemos que hay una comunicación directa entre estas vías, entre la vía del receptor androgénico y la actividad de AKT. No voy a entrar en detalle, pero la inhibición del receptor androgénico por distintos pasos moleculares termina generando una activación de la vía de AKT y por otro lado la inhibición de PI3K-AKT estimula el receptor androgénico. Hay 3 puntos claves en esta vía donde eventualmente uno puede actuar para inhibirla. Uno es sobre PI3K, otro es sobre AKT y otro es sobre mTOR. En los distintos ensayos clínicos que evaluaron inhibidores de PI3K, los más conocidos es el buparlicil, que en tumores de cabeza y cuello parece tener eficacia, se vieron que son muy tóxicos, que fueron poco eficaces, por lo que no continuaron estos ensayos clínicos en etapas más tardías. Hay un inhibidor dual de PI3K y de mTOR, que es este BZ235, que en un estudio temprano, fase 1, se reclutaron algunos pacientes y se vio de vuelta. Poca respuesta por PSA, alta toxicidad, por lo que
parece ser que en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración, la inhibición de PI3K y mTOR no es el punto más importante. Y lo que podemos ver de esta vía, lo que tuvo más impacto son los inhibidores de AKT. Como inhibidores de AKT tenés ipatasertib y capivasertib, que son los que tienen más desarrollo. El ipatasertib es un inhibidor de las distintas isoformas de AKT y lo que va a llevar es el aumento de la apoptosis tumoral. Hay un estudio fase 2 que lo que hizo es incluir pacientes con cáncer de próstata metastásico que habían progresado tratamiento previo con docetaxel, que podían haber o no recibido una o más líneas de hormonoterapia y los randomizaron a 3 estrategias: abiraterona con ipatasertib 200 miligramos o abiraterona con ipatasertib 200 miligramos. El objetivo primario fue sobrevivir libre de progresión. Se incluyó pacientes independientemente de la característica molecular y se vio que globalmente agregar ipatasertib a abiraterona no produjo beneficio ni con 400 ni con 200 miligramos, ni en sobrevida libre de progresión, ni en sobrevida global. Pero que cuando uno evaluaba qué pasaba con los pacientes que tenían pérdida de PTEN, por inmunohistoquímica se vio un claro beneficio con el agregado de ipatasertib en aquellos pacientes con pérdida de PTEN. Acá podemos ver, independientemente de la dosis, hay un claro beneficio con un hazard ratio cercano a 0,40 con el agregado del ipatasertib a la abiraterona, situación que no se da en los que son PTEN no perdido. Teniendo en cuenta esto, se escaló y se hizo un estudio fase 3 que compara ipatasertib más abiraterona versus abiraterona en pacientes con cáncer de próstata metastásico resistente a la castración. Y como factor de estratificación se utilizó la pérdida de PTEN por inmunohistoquímica. Y lo que se vio es que estos pacientes, más o menos un 20%, había hecho tratamiento previo con taxanos, ¿sí? Globalmente no hubo beneficio en sobrevida libre de progresión. Pero cuando se evaluaba a aquellos pacientes que tenían pérdida de PTEN, sí hubo un beneficio con un hazard ratio de 0,73. 0,77. Este beneficio parece ser mayor en aquellos pacientes que fueron tratados previamente con taxanos. En ese estudio después se vio la concordancia entre pérdida de PTEN por inmunohistoquímica y alteración de la vía de PI3K-AKT por secuenciación. Y se vio que hay una correlación muy alta entre lo que se puede ver por NGS con lo que se puede ver por inmunohistoquímica, y esto valida la posibilidad de interrogar esta vía por los dos mecanismos. Acá podemos ver cómo el beneficio de agregado de ipatasertib en los pacientes que recibían abiraterona se ve tanto en aquellos que tenían pérdida de PTEN por inmunohistoquímica como aquellos que tenían alteración de la vía por NGS. Bueno, esto es un poco lo mismo, y de las toxicidades no voy a hablar. Hay un segundo estudio que es el PROCLADE, que también es un estudio fase 3, que en pacientes con cáncer de próstata metastásicos resistentes a la castración, que eran candidatos a hacer quimioterapia con docetaxel, se los randomizó a hacer docetaxel prednisona capivasertib versus docetaxel prednisona placebo. El objetivo primario fue sobrevivir libre de progresión y el objetivo secundario fue sobrevivir global. Podemos ver que para el objetivo primario el agregado de capivasertib no produjo beneficio, pero llamativamente sí hubo beneficio en sobrevida global. No se entiende del todo por qué es esta disparidad. Con respecto al análisis molecular de esta población, que eran pacientes que eran incluidos sin caracterización molecular, se ve que de los pacientes que recibieron capivasertib, aproximadamente un 30% tenían pérdida de PTEN. En cambio, los pacientes que recibían placebo, más o menos un 20% tenían pérdida de PTEN. En un análisis exploratorio que evaluaba qué pasaba con aquellos pacientes que habían sido expuestos previamente a ARPI, se vio que aquellos pacientes que habían hecho previamente tratamiento con ARPI se beneficiaron más del capivasertib. Y como conclusión por ahora hay algunas señales de eficacia en esta vía molecular, si bien todavía ninguno de estos datos clínicos se puede extrapolar a la clínica asistencial. Obviamente estos no son tratamientos estándares, hay evidencia preliminar. Cada vez es más interesante ver la combinación de inhibidores de AKT junto con otras drogas moleculares, y todavía es una vía molecular que no podemos targetear en lo cotidiano.
No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario. Por ahora lo que está claramente establecido, lo que es indiscutible, es que tener mutación de PI3K es un factor de mal pronóstico, es un factor que predice mayor velocidad de adquisición de resistencia a la castración y una peor evolutividad desde el punto de vista clínico biológico. Pero todavía en la clínica asistencial no podemos extrapolar los datos para empezar a usar estas drogas. No sé si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda. Bueno, viendo que no hay ningún comentario ni pregunta puntual, vamos a terminar con la Sí, una presentación de cosa nada hoy. más. Creo que este... Sí, ¿Puedo decir algo? Digo, sí, obvio. como para charlar un ratito, sí. No, en general, como es un gen supresor de tumores, PTEN, o sea, quizás no es de los, o sea, no es un driver en sí mismo, en general está más asociado como a otras alteraciones, y creo que también un poco por eso quizás la heterogeneidad a la hora de detectarlo con inmunistoquímica, digo, también es porque es parte de que quizás, digamos, no se comporta de la Es un misma poco- forma las distintas células. Esto es un poco por lo que estás diciendo vos, Juli, por lo que contó María Emilia, de que la inmunistoquímica de PITEN tiene bastante heterogeneidad dentro del tumor. Entonces es difícil poder estandarizar qué significa pérdida de PITEN y qué no significa pérdida de PITEN. Y como terapia target, en realidad todavía no hay ninguna terapia que claramente pueda hacer recuperar la pérdida de función de una proteína. Entonces, PITEN hoy no es un target molecular, es más un factor predictor de respuesta con Sí. cierta heterogeneidad, ¿no? Sí, y PI3K digamos que es un oncogen. Digo por cómo es, o sea, en general para que haya pérdida de función completa de pitena, además tiene que tener pérdida de los dos alelos. PI3K, como es un oncogen, ya con que tengas uno de los dos alelos se va a comportar mucho más fuerte la vía, digamos, o sea, eh, nada, Sí, simplemente hago como estas por acotaciones. el inconveniente que tiene PI3K, que es una proteína muy promiscua, que tiene mucha interacción en muchas vías y que hay muchas vías que interactúan en ella. Entonces, vos fíjate que en las distintas patologías los inhibidores de PI3K tampoco tuvieron un impacto enorme. Tenés en cáncer de mama, en distintas cosas, y en todas ellas el comportamiento no es de un target de esos que tenés una respuesta que separa las curvas enormes, sino que uno piensa que probablemente los tratamientos combinados son los que más van a poder tener impacto en esta vía molecular, ¿no? Ok. Y hay una cosa que lo vemos por ahí en otras patologías, es hasta qué punto es driver esta alteración, por ejemplo, la mutación de PI3K, y hasta qué punto es más passenger que driver, ¿no? Sí. Sí, también por eso mencionaba como, bueno, depende del tipo de genes en general, estos, si son oncogenes o genes supresores de tumores, en general suelen tener un rol distinto dentro de lo que es la carcinogénesis. Nada, solo como para Sí, sí, mencionar algo, que haya como nada, para estirar. algo. Que- No, no, 100% de acuerdo, estoy de acuerdo, no te puedo decir mucho más que eso. Comparto por los estudios que se van viendo. Hay mucho estudio que está en combinación con otras drogas, pero que todavía no tiene resultados para presentar. Pero uno piensa que ahí va a ser el nichito y todavía ninguno de los estudios que hay cambia las aguas como lo cambia los inhibidores de PARPs en BRCA. Ninguno tuvo ese impacto enorme cuando uno ve en otras patologías oncológicas donde la mutación de P3K se hace en forma rutinaria, tampoco uno ve ese impacto como un target, como se ve en cáncer de pulmón, en otras patologías, ¿no? Y en general, digo, como para entender los subgrupos moleculares dentro del cáncer de próstata, porque digo, las alteraciones en los genes de reparación del ADN también son muy frecuentes. ¿Es otro subgrupo de pacientes el que suele tener estas alteraciones o coexisten entre sí? No, la mayoría de los casos son otro subgrupo molecular el que tiene estas alteraciones. Estas alteraciones se ven más en los pacientes que tienen esa fusión entre factores de transcripción con genes de respuesta a los andrógenos, como el subgrupo molecular más grande en cáncer de próstata. Uno ve que de inicio
la alteración del HRR en cáncer de próstata parece ser un fenómeno incipiente, más allá de que algunos plantean ahora que puede haber una adquisición de HRR en el tiempo, la inmensa mayoría todavía piensa que es un fenómeno troncal, un fenómeno inicial. Entonces, ese porcentaje de pacientes al inicio en el cáncer de próstata localizado es más o menos un 5% de los pacientes, un 4% de los pacientes. Esto Sí, se ve en aquellos pacientes que uno empieza con tratamiento hormonal y que en la adquisición de resistencia a la castración, uno de los primeros eventos que ocurre es la mutación de esta vía, ¿no? Si uno perfecto. piensa poner como en la carcinogénesis así como algo lineal, uno piensa de la enfermedad hormonosensible a la enfermedad resistente a la castración, a la enfermedad que ya no responde a todo, el cáncer de próstata, perdón, la mutación de PTEN o P3K, etcétera, es algo más temprano. Después viene la mutación de P53 y después la mutación de RB, y ahí se desencadena ese fenotipo más tipo carcinoma neuroendocrino, cáncer de próstata, que se responde a los tratamientos, ¿no? Bueno, Sí, eso, no me perfecto. Pero contestaron. bueno, te divide un poco las aguas. Digamos, encontrar esto, decir, bueno, entonces no va por la otra vía, Claro, digamos. exactamente. Sí, y bien Te tampoco está sirve para... descrito como una mutación excluyente. Por lo menos Ok, uno no lo lee como que si tiene mutación de PI3K o de PTEN, lo que fuese, uno no tendría que buscar el BRCA. Eso no está escrito así, pero uno piensa que son como grupos moleculares diferentes, que seguramente aquel que tiene alteración de PI3K, PTEN o lo que fuese, no va a tener alteración de BRCA o alguna otra proteína de reparación del ADN. está bien. Bueno, ese está bueno, igual digo, por el concepto de los paneles más amplios. A veces uno sigue buscando drivers y digo, capaz que uno encuentra algo de esto y si deja de buscar. Sí, Nada. sí, 100%. Listo, bueno. Nada, Bueno, muchas gracias. gracias a todos. Esta creo que es el séptimo encuentro del año, si no estoy loco, por lo que quedarían 2 encuentros y ya terminamos con este año del Comité de Oncología Molecular. ¿Ah? Por lo Perfecto. que O el sea que uno en próximo me noviembre y parece uno en diciembre. claro, me parece que el próximo le toca a Iván o Florencia Mantuano y después el otro a Mariano. Sí, a Florencia, Florencia Ortúa. Bueno, nos No se vemos. peleen a ver quién. No, estamos entusiasmadísimos. Nos Sí. vemos. Adiós. Chao. Adiós, chau, gracias.